Bueno, nos encontramos visitando al pastor. ¿Su nombre, pastor? Vicente Ortiz, Vicente Ortiz. ¿De dónde originario el pastor Vicente Ortiz? de Olancho. Es holanchano. ¿De qué parte de Olancho? Jutiquile. Jutiquili. Queda entre Juticalpa y Catacamas. ¿Cuántos años de carrera, cuántos años de ministerio el pastor? Hace 20 años, 20 años. Que Dios lo cambió, lo transformó. así como lo dice. ¿Cómo llega el pastor a Tocoa? En busca de una nueva vida. Honestamente hablando, yo salí de mi casa evitando algunas consecuencias trágicas. Porque siempre dicen el que quiere salvar su vida tiene que huir. Así pasó usted. con Así usted. pasó. Ya conocí a Cristian, muchas veces lo evangelizó. Podemos decir que usted fue un padre espiritual a él. Lo encontré en el camino ya siendo un predicador, pero claro está que me hizo muchas preguntas y lo guié, y él está muy agradecido por esto, y él siempre me sigue consultando qué es esto, cómo debo hacer esto. Yo no me considero un maestro, pero ese es mi don, de orientar, dando consejería y liberación. Pastor, en estos últimos tiempos que estamos, pastor, hay que tener mucho cuidado cómo escuchamos, cómo aprendemos y cómo nos empapamos de cosas de la Biblia, porque en últimos tiempos dice la Biblia que vendrán falsos apóstoles, falsos pastores, falsos evangelistas. ¿Estamos en esos tiempos hoy en realidad? Estamos tal como el Señor lo dijo, que los tiempos llegarían a ser como Sodoma y Gomorra. Ahora, en nuestros tiempos, en este tiempo actual, la mayoría de los feligreses no quieren ser guiados, sino ellos guiarse por sí mismos o estar ellos guiando. Y eso lleva a la ruina y destrucción espiritual. Porque todo el que no se deja guiar por su maestro, no se deja guiar por su pastor o por su mentor, no lleva un buen conocimiento, porque lo primero que recomienda el Señor es el sometimiento. Someterse primeramente a Dios y de ahí a las autoridades al 100%. Por ejemplo, hay autoridades civiles y militares y tenemos que sujetarnos a ellas. Pero no solo ahí hay autoridades, las autoridades están de casa a casa. Allí hay un jefe en cada casa y esa autoridad de esa casa, y como autoridad debe respetarse. Pero hay autoridades que irrespetan, entonces tiene que ser irrespetada esa autoridad, porque el que irrespeta está dándole paso a que lo irrespeten. Se debe predicar fuerte, pastor, se debe mencionar por ejemplo, hay muchos pastores acá que predican fuerte, incluso uno usan el vocabulario perros, malditos, vas para el infierno, vas a llevar juego. ¿Se puede utilizar ese término? ¿Es bíblico o es antibíblico? En ninguna parte de la Biblia he encontrado que hay que guiar a los perros. En ninguna parte de la Biblia. Prostitutas, ahí no llama prostitutas a nadie diciendo que van para tal o cual hogar. Dice que uno no debe acercarse a los centros o a la mujer prostituida. Porque si uno hace esto, la carne induce al pecado. Y al acercarse uno a la carne o al pecado, entonces con facilidad peca. Porque somos carne y la carne busca la carne. No sé si le he contestado su pregunta. Correcto. Otra cosa, ¿se debe autodominar uno apóstol, evangelista, pastores? ¿Dónde vienen los cargos? Es una pregunta extraordinaria y de mucho fondo. Hablando del apostolado bíblico, dice la Biblia que el apostolado llegó hasta Pablo.
Pero hay revelaciones, como por ejemplo, el doctor Morris Cerullo recibió una revelación que tenía que enviar instructores, tenía que enviar evangelistas, tenía que enviar a evangelizar el mundo. Esto se le reveló al doctor Morris Cerullo, así como Cristo lo hizo, mandando sus apóstoles. Y ahí viene y se nombra los apóstoles de este tiempo. Pero el que se autodenomina apóstol no puede serlo. Pero si se sale de la corriente, como quien dice, de los cánones que recibió el doctor Morris Cerullo, pues es posible, es un apóstol, pero no está ungido como un apóstol. Lo primero que yo les pregunto, ¿quién lo ungió como apóstol? Dice Dios. Tiene que haber una autoridad. Tiene que haber una autoridad superior para que lo unja. Pastor, otra pregunta, porque sé que estos temas son muy complejos y son temas que a veces necesitamos o es necesario escuchar, porque en el momento que estamos, como dijo usted, estamos en un tiempo donde la gente está confusa. Todos van donde Pedro, todos van donde Juan, pero no saben el significado, la verdad. Otra pregunta, ¿alguien puede ser apóstol? ¿Alguien puede ser pastor? ¿Puede ser evangelista? Y no tiene membresía, o sea, no tiene donde congregarse. O sea, yo puedo decir, soy evangelista, pero si a nadie he salvado, estaré utilizando bien. O ser apóstol y no tengo donde congregarme. Hay dones espirituales. Y cuando el Señor da un don, nadie se lo puede quitar, porque solo Él lo puede quitar y Él no lo quita. Dice que lo que Él dio, lo dio. Hay predicadores que no se congregan. Y al no congregarse no tienen una cobertura, que esa es la diferencia. No tienen cobertura de una autoridad como quien dice, de un ministerio. El pastor que estuvo pastoreando y ya no tiene congregación, él sigue siendo pastor sin oficio. Ese se le llama pastor sin oficio, que no está fuera del oficio del pastorado. En este caso es un predicador, pero yo no sé si se congrega. Sí tengo. Bueno, y el que no se congrega, él sigue siendo con ese don: pastor, predicador, evangelista, maestro. Él continúa haciéndolo. No sé si le he contestado con esto. Sigue siendo, pero sin oficio. Pastor sin oficio se le llama el que no tiene congregación. Correcto, ya entendimos eso. O sea, no se le quita el ministerio, pero no está trabajando en la obra. No está trabajando en el ministerio, Porque, por tanto es un pastor. No depende de ninguna iglesia. Sí. Por tanto es un pastor sin oficio. Cristian, tu aportación a lo que el hermano ha dicho. No depende de ninguna cesta o religión o iglesia. Ajá, así. Seguía, no digamos él solo, porque Dios lo puede estar guiando. Porque miramos Juan el apóstol, perdón, Juan el profeta. Juan el profeta no aparece con iglesia. Y era un profeta y reunía a la gente en un río. Y ahí les enseñaba, dice la palabra, y les predicaba. Y los bautizaba también, dice. Entonces miramos bien, el ministerio de Juan no era en cuatro paredes. Era fuera de cuatro paredes. Ah, fuera. Sí, era en un río Jordán y el desierto. Porque por ahí pasaba gente, rumbo a otros lados y a otros lugares. Entonces, podemos ver que Dios puede usar de cualquier manera. Recordemos bien que a la mujer samaritana le dijo, ni en el monte, ni en el templo, ni en Jalén, sino que los verdaderos adoradores lo van a adorar a donde sea. A donde le toque. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. A donde en cualquier parte del mundo. Yo puedo estar en la montaña, allá puedo cantarle a Dios, allá puedo reunirme, allá puedo congregarme. Y si hay algunos ahí también, pues ahí me reúno con ellos. Sea abajo de un árbol, sea en una galera, sea en cuatro paredes o sea en la calle. Así. Vamos a cerrar con esto. En el tiempo que estamos, ¿es válido el divorcio?
El divorcio en invierno, ni en verano, ni el sábado, domingo, ni lunes, el divorcio no es bíblico. El Señor mira únicamente un matrimonio, que es el primer matrimonio. El Señor dice que se puede divorciar un hombre por causa de adulterio o fornicación, por causa de traición. Si nosotros parafraseamos ese vocablo. Pero ¿quién conoce a usted y quién me conoce a mí? ¿Quién lo conoce a usted para dar testimonio que usted no ha fornicado o no ha traicionado? Por lo tanto, Dios solo mira el primer matrimonio, el primero. Cuando el hombre se casa con la repudiada adultera, y cuando una mujer se casa con un hombre repudiado, ella adultera. ¿El matrimonio entre el mismo sexo No, es un pecado, Dios, una abominación? el Señor dijo, cuando creó a Adán, el primer hombre en la tierra, y miró que no era bien que estuviera Adán solo, por lo tanto le hizo su compañera, y le hizo una, no le hizo dos, no le hizo tres, ni le hizo cuatro. Esto quiere decir que el hombre está capacitado solo para una mujer, porque el hombre que tiene dos, tres o cuantas mujeres a través del tiempo va a pagar las consecuencias con las si yo pudiera, por ejemplo, hacer una exhortación en este campo, ¿qué significa cuando el hombre se ayunta con una prostituta? Fíjese, si una prostituta ha tenido, no vamos a ponerle muchos hombres, que haya tenido 10 hombres y cada hombre que haya cometido 100 pecados, esos pecados o ataduras quedan en la mujer. Y esa mujer, cuando se une a otro, ahí se unen todas esas maldiciones. En 10 pecados, por 10 pecados son 100, más los 10 pecados de la mujer. Y en tantos hombres que ha tenido una mujer, o tantas mujeres que ha tenido un hombre, no se mira de lazos, de yugos, no se mira de ligaduras, de maldiciones que el hombre o la mujer le quedan a través del adulterio, a través de la fornicación. ¿Qué le quiero decir con esto? Por algo el Señor solo hizo una mujer para el hombre y solo hizo un hombre para la mujer. Una mujer, miren qué momento se lo digo, una mujer es mucho para un hombre si se abusa de ella. Un hombre es mucho para una mujer si se abusa de ella. Porque yo he oído y conozco casos de hombres que han abusado de su esposa y han tenido que ir a buscar un médico para controlarle esa maldición de abuso, que yo creo que todo el mundo conoce esto respecto del abuso, de uso de la mujer o de abuso del uso del hombre. Por lo tanto, el hombre, si abusa, aún teniendo solo una mujer, si abusa, es mucho una mujer. Ok, nos vamos. Gracias a todos. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, dependiendo del lugar donde nos vea, con el maestro, el pastor, el maestro espiritual de Cristian Urbina. Saludos. Amén.